Hola, yo soy Fer, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo algo un poquito diferente porque vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Ya en otras ocasiones he dicho que me gusta mucho Edgar Allan Poe y hoy me puse mi pin del cuervo en su honor. Así que el día de hoy vamos a estar platicando sobre la vida y sobre las obras de Edgar Allan Poe. Espero que les guste. Iniciando con su vida, él nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, y sus padres fueron Elizabeth Arnold Poe y David Poe Jr. y ambos eran actores de una compañía en Boston, pero antes de que Edgar cumpliera los 3 años quedó huérfano y por esta razón se fue a vivir con John Allan. Entonces fue criado en la casa de John Allan, quien probablemente, no se sabe con seguridad, pero se cree, fue su padrino y la esposa de John Allan, Frances, en Richmond, Virginia. Pero a pesar de que se crió ahí, nunca fue adoptado legalmente. Pero aún así, Edgar tomó el apellido. Entonces tiene el apellido de sus padres adoptivos y de sus padres biológicos y por eso Allan Poe. Su familia adoptiva lo llevó a Escocia y a Inglaterra, en donde como parte de su educación aprendió a escribir en latín y a hablar francés, y ya de regreso en Richmond, Virginia, su educación continuó en las mejores escuelas. También fue admitido en la Universidad de Virginia en Charlottesville en 1825 y aunque académicamente le iba muy bien, y en algunas fuentes se dice que su padre adoptivo John Allan lo que quería que estudiara Edgar era comercio y leyes y le pagaba la escuela, Edgar realmente se aficionó demasiado al juego y llegó a un punto en el que tenía muchas deudas debido a esto, y entonces John Allan ya no quiso pagar la escuela y tampoco quiso pagar sus deudas y él tuvo que dejar la universidad. Y después de esto, pues su relación con John Allan sufrió bastante, se rompió y Edgar se fue un poco después y se enlistó en el ejército para poder tener un ingreso. En 1827 es cuando publica su primer colección de poesía, que lleva por título Tamerlane y otros poemas, pero en realidad como que pasó sin pena ni gloria, y en este momento eso era algo que hacía por gusto más que por ganar dinero. Y cuando su madre adoptiva murió, es decir, Frances, la esposa de John ayudó a Edgar a entrar en la academia militar en West Point. Sin embargo, Edgar siempre se ausentaba de sus clases, no cumplía con sus obligaciones, rompía las reglas y finalmente cumplió su cometido de que lo expulsaran de la academia. Eso era lo que buscaba y por eso se saltaba sus clases. Van a decir, es que soy como Edgar Allan Poe, soy un genio y por eso me salto las clases. Bueno, finalmente ya lo expulsaron de la academia, ni modo. Y bueno, después fue a Nueva York, en donde publicó su tercera colección de poemas en 1831, y después fue a Baltimore, en donde vivió con su tía María Clem, esto muy importante. En 1834 John Allan, su padre adoptivo, murió, pero no recibió ninguna herencia, ni modo, probablemente por las malas experiencias de que se metieran en deudas por el juego y demás, uno nunca sabe. Entonces pues seguía teniendo problemas financieros por esta razón y muchas otras en las que se metía personalmente, pero en 1835 comenzó a trabajar como editor en The Southern Literary Messenger, que era una revista literaria publicada en Richmond, y aquí también se volvió un aclamado crítico literario. Cuando se fue a Richmond, se llevó a su tía María Clem y a la hija de esta, su prima Virginia, a vivir con él, y se casó con su prima Virginia en 1836. Él tenía 27 años y ella tenía 13, 14. Ya sabemos que esto es bastante turbio, no lo vamos a negar, no vamos a ser ciegos al asunto, y es turbio porque era su prima y otro porque la diferencia de edad era bastante grande y además ella era todavía una niña cuando se casaron. Ahora, no es por justificar ni nada, pero los tiempos eran bastante diferentes. Lo que se buscaba era que las mujeres se casaran lo más pronto posible. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero... Y además la esperanza de vida en ese entonces, en esa época, para personas blancas era de 40 a 43 años. Entonces era como de... Hay que hacer las cosas lo más pronto posible porque si no me voy a morir y no voy a lograr nada.
Yo ahí se las dejo. A pesar de que sí fue reconocido por sus obras en vida, no ganaba lo suficiente con la publicación de sus obras. Entonces también se mantenía trabajando como editor para Burton's Gentleman Magazine y para Graham's Magazine en Filadelfia y también Broadway Journal en Nueva York. El 30 de enero de 1847 murió su esposa, diagonal prima, Virginia, de tuberculosis. Y después de esto, Edgar tuvo varios amoríos, pero en realidad no volvió a casarse. Estuvo comprometido y a punto de casarse, así un poquito antes de que muriera. ¿Y qué fue lo que pasó? Los últimos días de septiembre desapareció. En septiembre de 1849 desapareció y lo encontraron el 3 de octubre vagando por las calles de Baltimore en muy mal estado, como delirando, y un amigo lo llevó al hospital Washington College y el 7 de octubre de ese mismo año, 1849, murió. La razón de su desaparición y su muerte sigue siendo un misterio. Nunca se ha sabido realmente qué fue lo que pasó con él. Ya estando en el hospital, nunca fue capaz de explicar qué era lo que le había pasado. No recobró realmente conciencia, solamente como que gritaba en ese estado de delirio y nunca les pudo decir a los doctores ni a su amigo que lo llevó ahí qué era lo que le había sucedido. Sin embargo, los reportes médicos y el certificado de defunción se perdieron y entonces los periódicos en ese entonces escribieron que había muerto debido a una congestión o una inflamación cerebral, que en ese entonces era código para problemas de alcoholismo. No lo ponían tal cual, no era una explicación explícita, pero cuando veían escrito congestión o inflamación cerebral, la mayoría de la gente sabía que lo que querían decir era que fue por problemas de alcoholismo, entonces a lo mejor una congestión alcohólica. Aún así, nada es seguro. La realidad es que hasta la fecha no se sabe de qué murió. Y bueno, la teoría relacionada con el alcohol puede ser creíble porque era sabido, y sigue siendo sabido, que en muchos momentos de su vida recurrió al alcohol. Sí tenía ciertos problemillas con la bebida y también en algunas fuentes encontré que incluso a pesar de que no llegaba al punto de intoxicarse muy seguido, sí sucedía de manera pública, entonces muchas personas lo veían en esa situación, lo cual no ayudaba mucho. Y además de que en algunas ocasiones por estas situaciones con el alcohol sí llegó a perder ciertos trabajos porque pues llegaba a dar mala imagen. En la descripción les voy a compartir una página en donde se estudian varias teorías al respecto de Smithsonian Magazine, tanto esta del alcohol por su propia voluntad. También hay otra en la que se menciona que justo apareció más o menos en los días en los que se estaba realizando una elección y que había un método popular para la época de fraude electoral en el que llevaban a la gente ebria a votar, y así como a votar una y otra y le daban alcohol para que no se diera cuenta de qué era lo que estaba pasando. Entonces esa también es una de las teorías, pero en esta página que les comparto en la descripción vienen muchas otras, bastante conspiratorias. Fue sepultado en el cementerio Westminster Presbyterian en Baltimore. Pasando a su carrera, como mencioné, fue editor de diferentes revistas, fue crítico literario y en este aspecto le ponía mucha atención a cuestiones específicas del estilo de lo que estaba revisando, la forma en la que estaba construida la pieza que estaba criticando y si era efectiva o no la forma en la que estaba construida esta pieza. Y también era bastante reconocido por su dominio de idioma y de técnicas de escritura y por su imaginación magnífica y original. También escribió varios ensayos y eso, aunque es más conocido por sus poemas, por sus cuentos de terror, sus temas sobre lo oculto, la tristeza, la muerte. En 1827, repitiéndome un poquito, Tamerlane y otros poemas fue publicado. Esa fue su primera colección. Sus primeras colecciones de poesía sí pasaron desapercibidas, no fueron muy populares. En 1833 ganó un premio de $500 con su historia manuscrito hallado en una botella, y este concurso fue por parte de Saturday Visitor, que era un periódico de la época. Como dije, fue editor en The Southern Literary Messenger, que era una revista literaria, y ya sí empezamos a hablar específicamente primero de sus cuentos. Escribió diferentes géneros, aunque es principalmente conocido por sus cuentos de terror. Algunos de sus cuentos más reconocidos en este género son El gato negro, El corazón delator, y este cuento lo he mencionado
a lo mejor de pasada en alguna ocasión. Hay una versión que está leída por Matthew Gray Gubler, si son fans de Criminal Minds saben de quién estoy hablando, que salió hace como 14 o 15 años, algo así. Si quieren escucharla, yo creo que la atmósfera y la manera en la que Matthew está leyendo esa historia, chef's kiss, 10 de 10. Estos cuentos, El gato negro y El corazón delator, nos meten mucho en la mente del personaje principal, que es el narrador de la historia, y cómo van perdiendo la cordura conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando ciertas situaciones, hasta llegar al clímax de la historia, y sí te dejan así como cielos. Yo recuerdo que en la secundaria uno de mis profesores leyó El gato negro. Fue la primera vez que entré en contacto con un escrito de Edgar Allan Poe, y leyó El gato negro en voz alta, y la manera en la que lo estaba leyendo, las pausas, como muy dramatizado, causa cierto efecto que te deja así como cielos, lo cual es magnífico. Otros ejemplos de cuentos de terror son El retrato oval y El entierro prematuro. Ahora también tiene algunos cuentos que son, si siguen teniendo elementos de terror, pero son un poquito más yendo a un estilo gótico. Serían La caída de la casa Usher, La máscara de la muerte roja. En estos cuentos Poe utilizó simbolismos y alegorías, y hace muy, muy interesante la forma en la que describe cómo pasan las cosas y que significan algo más allá de lo textual en esa historia. Hay algunos cuentos que incluyen narrativas donde exploraba su fascinación con la tecnología y la ciencia, y se consideran también un ejemplo de los primeros cuentos de ciencia ficción moderna. Por ejemplo, en La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall narra un viaje a la luna. Ahora, por otro lado, otro de los puntos que lo hacen distinguirse y ser bastante conocido es que con él se inician los cuentos de detectives, los cuentos policíacos, la narración policíaca, y esto es con su personaje Auguste Dupin y su amigo y compañero William Legrand, que son los antecesores de Sherlock y Watson. Aquí demuestra una mente sumamente analítica y lógica, también la capacidad de resolución de problemas, y vemos a un personaje, en este caso Dupin, que descifra un crimen que a los investigadores de la policía siempre confunden y están así como, pero es que no entiendo, esto no tiene lógica. Y en cambio Auguste Dupin empieza a dar sus observaciones y decir qué es lo que pasó derivado de sus observaciones, cosa que los de la policía se les había ido por completo. Y aquí quiero mencionar un poquito el libro que estoy leyendo actualmente, que es Edgar Allan Poe, iniciador de la investigación científica del delito, de Francisco Galván González. Este es un libro bastante actual, es del 2020. O sea, se le reconoce que dio como muchas pautas con sus historias de Auguste Dupin para la investigación científica, justamente como lo dice el título, y específicamente aquí viene todo un cuento completo en donde aparece Auguste Dupin. Complementando viene la explicación de la parte del cuento y las figuras jurídicas que se relacionan con la investigación científica del hecho, con apariencia de delito y con el procedimiento penal, y esto en relación a la Constitución aquí en México. Todavía no lo he terminado de leer, pero vemos como un autor al que se le ocurrió empezar a escribir algunas novelas policíacas o cuentos cortos con un detective como personaje principal, también sirvió de inspiración para ciertos puntos de la investigación científica real. Incluso al principio de este libro se menciona que ahora vemos muy normal CSI New York, CSI Miami, etc. Y aquí vemos como esos primeros pasos, el notar ciertas cosas y cómo llevar una investigación científica. Entonces, Edgar Allan Poe sirvió para muchísimas cosas. Los cuentos en los que aparece este personaje Auguste Dupin son Los crímenes de la calle Morgue, y es el cuento que aparece en este libro, El misterio de Marie Roget y La carta robada. Lástima que nada más tenemos esos tres, pero con esos tres tenemos un ejemplo maravilloso de esa novela policíaca. Ya entrando en los poemas, el más famoso y primero a mencionar porque es de los más importantes sería El Cuervo, y yo aquí con mi pin.
en donde el narrador lamenta la muerte de su amada y un cuervo entra en la habitación y al hacerle este personaje preguntas sobre si hay vida después de la muerte y si encontrará a su amada otra vez, el cuervo pues es una figura desoladora que solamente contesta a cada pregunta: nunca más, nevermore. Uno de mis poemas favoritos de él es Annabel Lee, en donde también vemos a un narrador hablando de la muerte de su amada y lamentando la muerte de su amada. Todas las circunstancias, así muy, a lo mejor en general, de cómo fue que murió, por qué fue que murió y cómo él sufre por esa pérdida, y está precioso. Varios de sus poemas emplean recursos poéticos y literarios como paralelismos, rimas internas, aliteración, asonancia, y varios de estos de hecho lucen más al ser leídos en voz alta, y creo que la poesía en general luce muchísimo más siendo leída en voz alta, aunque eso no quita que podamos apreciarla leyendo en silencio cada quien. Ya un poquito para terminar, Poe ha sido influencia para otros autores después de él, como H.P. Lovecraft en cuestión de terror, aunque el terror puede ser un poco distinto y Lovecraft ya tiene un estilo muy marcado. También Arthur Conan Doyle por Sherlock Holmes, y también Stephen King lo ha mencionado como una de sus influencias y uno de sus autores favoritos. En la cultura popular y actual sigue siendo también muy importante, sigue estando presente. Por ejemplo, los dos poemas que mencioné, tanto El Cuervo como Annabel Lee, son algo que dije en mi video de Amanecer en la cosecha. Lo dejamos por aquí si no lo han visto. Sobre todo el final de esa novela, vemos muy presente todo el poema de El Cuervo, y una escena casi al final me recuerda bastante a el poema de Annabel Lee. También tenemos la serie de Mike Flanagan de La caída de la casa Usher en Netflix, y ahí como que el marco general de esa historia, y por eso el título de la serie es La caída de la casa Usher, es ese cuento en particular, pero si nos ponemos a revisar los nombres de cada uno de los episodios, lleva el título de otro cuento diferente de Poe. Y si vemos el capítulo y ya hemos leído alguno de estos cuentos, o sea, tiene ciertos elementos de ese cuento en específico dentro del episodio, lo cual me hace pensar que Mike Flanagan es bastante fan de la literatura, porque no es la primera vez que hace eso. En esta ocasión, La caída de la casa Usher es con Edgar Allan Poe, pero en una de las anteriores, La maldición de Bly Manor, son con historias de Henry James. El arco principal de esa historia es The Turn of the Screw, pero igual cada uno de los episodios tiene que ver con otros cuentos de Henry James. Arriba Mike Flanagan también. Hay un episodio de Los Simpson, creo que es un fragmento de un especial de Halloween, en donde recitan parte de El Cuervo, y Homero es el personaje principal, quien está lamentando por la pérdida de su amada, y Bart es el cuervo. De igual manera existen retellings de sus historias. Uno de los más recientes sería por la autora T. Kingfisher, Lo que mueve a los muertos, que está basado en La caída de la casa Usher. Yo no he tenido la oportunidad de leer ese libro, pero considerando que me gusta mucho Edgar Allan Poe, quiero ver cómo lo manejó T. Kingfisher, así que probablemente en el futuro me dé la oportunidad de leer ese libro, que de hecho es parte de una trilogía. No estoy segura de si ya está publicada toda. Entonces, ese primer libro en la trilogía sí está basado en La caída de la casa Usher. Algo que mencioné en mi video de Tag de Clásicos, se los dejamos por aquí, es que Cassandra Clare, en uno de sus libros, Lady Midnight, también construye un poco de su historia basándose en el poema de Edgar Allan Poe, Annabel Lee. También incluso hay películas sobre su vida, como una que lleva por título en español El Cuervo, en donde sale John Cusack y Luke Evans, y hay una más reciente en Netflix que se llama Los crímenes de la academia, en donde sale Christian Bale y Harry Melling en el papel de Edgar Allan Poe, y esta está situada en la época en la que Edgar estaba en la Academia West Point, y está basada en es un libro de ficción, pero con algunos elementos reales de la época y de la vida de Edgar Allan Poe. Para terminar, Edgar Allan Poe fue una figura muy importante y sigue siendo una figura muy importante y reconocida en la literatura, querido por muchos. Me incluyo, yo soy fan, pero también con algunos detractores, lo cual es bastante normal. Lo que sí no se puede negar es que a partir de que empezó a publicar hasta la fecha, tiene una gran influencia y se puede notar en muchas historias góticas de terror
y policíacas. Ahora sí, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más sobre la vida y la obra de Edgar Allan Poe, que les haya causado curiosidad para leer algo de este escritor. Yo lo recomiendo muchísimo. Pónganme en los comentarios qué han leído de este autor, qué les gustaría leer de este autor, o si no, simplemente pónganme este emoji para tener actividad en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye.